Bienvenidos a Reporte Roemer. Feliz viernes y bueno, nos interesa su opinión, vamos a reportar aquellas ideas que ahorita son polémicas en el mercado de las ideas, provocadoras, inquietantes, inquisitivas, ¿por qué no decirlo iconoclastas? Bienvenidos, queridos amigos, a Reporte Roemer. Preséntense, que los reconozcan una vez más. Gracias, Lía. ¿Quién eres? Hola, ¿qué tal? Soy Lía Ferré, actriz, arquitecta y conductora. Yo soy Laura García, traductora, editora, conductora. De todo lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta? ¿O es una pregunta Tengo un problema, es difícil que me gusta porque casi todo. Entonces, sí. Bueno, no tengo un problema, soy muy afortunada más bien. Claro. Hay que decirlo. ¿Y se te antoja conocer de ti misma y reconocer algún nuevo hobby? ¿Le tienes ganas de aprender algo nuevo, por ejemplo? Quiero ¿Qué será trabajar lo primero, si en pudieras? un museo. Tengo muchas ganas de hacer un museo y hacer radio. Si me están oyendo. ¿O qué no, radio? Yo creo que rápido vas. Pablo Bullosa, escritor, promotor de sigoaprendiendo.org y de la iniciativa 10,000 por la educación. Bueno, vamos a jugar, basta, ¿les parece bien? Aprietas un botón, decimos una palabra, igual los invito a ustedes a hacer una hipótesis nula y a jugar, y nos interesa lo que usted opine, escriba @RoemerAndrés, vas. A ver, ¿qué letra sale? La palabra escuela. Bueno, esto es experto nuestro queridísimo amigo Pablo. ¿Por qué no tú te avientas una hipótesis nula de escuela? Y aquí la retomamos. Bueno, yo sospecho que eres más experto tú porque has estado más años en la escuela que yo. Pero que repito el año. No me refiero a eso, pero tú tienes doctorado, es decir, tus años de academia son mucho más ¿Cuál sería tu hipótesis? ¿O quieres que pongamos una y...? Yo creo que tenemos un sistema escolar del siglo XIX y tenemos tecnologías y métodos educativos del siglo XXI. Mi hipótesis nula es que el secretario de Educación debería haber pasado antes por ser director de Disney, que nos es increíble cómo tenemos que ir a la escuela y tener que repetir, instruirnos, que nos obliguen a memorizar. La gente, los niños deberían de amar ir a la escuela como aman con los videojuegos que existen, con las tecnologías que existen, con la inventiva que existe. Es increíble que tengamos un método escolar del siglo XIX viviendo en el siglo XXI. No es mi hipótesis. ¿Tú qué opinas? Yo en muchas cosas no estoy de acuerdo contigo. Bienvenido. Yo creo que el secretario de Educación debería haber sido primero un director de escuela, para que conociera los problemas reales que hay con los alumnos, con los maestros, en las escuelas, que es donde se imparte gran parte de la educación. Pero el error social consiste en identificar la educación con la escuela, cuando son cosas distintas y no necesariamente toda la educación se imparte en la escuela, ni muchísimo menos. Son cosas bien diferentes y todos debemos involucrarnos en la educación, si no nos permiten involucrarnos. ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Cuál debería ser la escuela del siglo XXI? Debemos entender cuáles son lo que hemos aprendido acerca de cómo aprenden las personas. Es importante que la pasen bien, que se diviertan, que tengan interés, pero no es tan divertido como Disney. También es importante que los chicos se esfuercen, sobre todo que aprendan a manejar sus impulsos, a concentrarse, a dominarse a sí mismos. Esa es la característica más importante. Yo creo que no está aún más peleado. Importante que la inteligencia y la hipótesis cognitiva es La controlarse inteligencia a ti mismo. emocional. La inteligencia emocional. Es el dominio de uno mismo, que consiste en la capacidad de sobreponerse a los fracasos, etcétera. Que eso también Luego tiene que ver hablaremos mucho de proyectos. de la educación. Es que confundimos mucho educación con instrucción y Exacto. yo creo que en la escuela uno se va a instruir, se dan conocimientos, se aprende también la convivencia y todo, pero se nos olvida que la escuela y de la educación empieza también desde antes de nacer, o sea, lo que hace nuestra madre o nuestro entorno cuando estamos en el vientre de nuestra madre empieza a influir desde ese momento, la estimulación temprana, los valores que nos dan en casa, los ejemplos que vemos, la gente que nos rodea. ¿Cuál es para ti la escuela del siglo XXI? Para mí la escuela del siglo XXI tendría que tener una cuestión integral. Me parece que esto de hacer las asignaturas tan aisladas unas de otras, me parece que lo que hace es tenerlas como eso, como unas tareas, y entonces es una cuesta arriba, ¿no? Se me dan bien las matemáticas, pero no el idioma, se me da bien el inglés, pero no las ciencias naturales. Perdón, todo tiene que ver. Cuando la vida no viene separada en estancos, Exacto. la vida es una misma y todos los problemas se nos presentan todos juntos, no separados en materias. Y a mí me gustaría hacer hincapié en la figura del maestro, como el maestro sí tiene que ser alguien que nos vaya guiando y que según la edad que tengamos tiene que formar parte y tiene que desarrollar un papel en nuestra instrucción, pero ojo, todo el problema no es de los maestros. Exigimos a los maestros que sepan más. Claro. Y los problemas de los maestros, como bien decías, hay que ser un poco, hay que meterse en las entrañas de una escuela para ver todos los problemas que enfrentan cada día,
todos los currículos que los estamos intentando meter en esas Sí, la horas currícula es muy amplia. Es muy difícil. Y sobre todo creo que es importante darnos cuenta de que los niños de hoy no son los niños de hace 10 y no son los niños de hace 20. Creo que ahí es la primera parte en donde sí tiene que haber un reajuste. ¿Por qué? Porque la cantidad de información a la que tienen acceso es mayor y a mayor velocidad. Ahora se tardan mucho menos en entender las cosas. Por ejemplo, ahora la parte de la computación ni siquiera debería de ser una materia, y es intuitivo, forma parte como de la vida cotidiana, lo que para otras generaciones como nosotros, pues nos tocó apenas como cuando empezaba el internet, ¿no? Yo realmente yo creo que los niños absolutamente distinta a la que hoy vemos. Sí me gustaría mucho referir a la gente que ve el sistema educativo de Esther Wojcinski, que ha venido a la escuela, es la suegra del dueño de Google, donde el profesor realmente es un guía, no es ni un lecture, no es el que está dando clases. Coordina para que el ser humano aprenda a tener una mente inquisitiva, curiosa, investigadora. Ya basta de memorizar cosas, de hacer exámenes de control. Yo, a diferencia de Pablo, creo que claro que hay que hacer esfuerzo, como tú dices, y que claro que debe de costar trabajo, y claro que hay que aprender a reponernos, pero que eso puede ser muy placentero si aprovechamos los mecanismos actuales. Y creo que la escuela del futuro, me duele ver esto, que probablemente ya no vamos a estar tanto compartiendo, sino que muchos de los sistemas que tú estás manejando van a empezar a revolucionar este tipo de cosas y van a ser escuelas probablemente casi en casa de gente donde 2 o 3 personas se reúnen. Eso no me gustaría, pero creo que... pero esto también sería un error, Andrés, error grave. En la vida real el conocimiento también lo construimos en conjunto. Totalmente. En las empresas es imperativo trabajar en conjunto, trabajar en conjunto, saber ayudando a los convivir, que van... no sentirte solo. Y además trabajamos siempre en conjunto. Uno de los grandes errores de esa escuela del siglo XIX justamente es pensar que tú apruebas o repruebas tú solito, cuando en la vida real aprobamos o reprobamos como equipos de trabajo, como empresas, como... Y como naciones. Como naciones. O sea, algunos sí por sí mismos, pero muchísimos, la mayor parte de la gente trabaja... El sistema educativo de la escuela actual, de 0 a 10, ¿qué calificación le pones? Sé que está muy mal esta pregunta porque hay que decir, bueno, sí, pero ¿en qué temas? Es completamente arbitrario. Uno de los problemas es justamente que evaluamos lo que no debemos evaluar. Ese es otro debate. ¿Se debería de reprobar el reprobar? Requerimos profesores que sean guías, pero necesitamos una educación integral y necesitamos no prepararnos necesariamente por un título, sino para la vida. ¿Estamos de acuerdo en todo? Guías y entrenadores, muy importante. Y yo, la creatividad, la innovación, la mente curiosa debe ser el eje toral, y yo insisto, Disney, bienvenido a las escuelas como estuvo, bienvenido a la salud pública, que es un gran tema que hay que recordar de Rockefeller. Hay una cosa... otra palabra. Perdón, ¿quieres decir algo antes y le damos otra palabra? Nada más en favor de Disney, porque sí, dije que no debía el secretario de Educación ir a Disney previamente. Lo que tenemos que entender es que las historias... ¿Es una metáfora, señores? Las historias y los cuentos enseñan algo muy importante que a veces que las escuelas generalmente no enseñan. Y hay una lección importantísima que se aprende en la ficción y particularmente en los cuentos de hadas, que es que uno debe entender que en la vida no hay gente más poderosa que uno así nada más porque sí y ya no hay nada que hacer. Al contrario, lo que uno entiende en los cuentos es justamente que aunque uno sea el débil, el desvalido, el pobre, puede adquiriendo, digamos, una energía moral de cierto tipo, sobreponerse a las dificultades, a los que aparentemente son más poderosos, etcétera. Esa es la gran lección de vida que hay en todos los cuentos infantiles, incluidos los de Disney. Y que la sacar la D de Disney. Y que la toma de decisión también vamos a tiene sacar la D de consecuencias. Disney y el otro porque es un gran debate que se nos acabe el tiempo. Vamos a otra palabra, rapidísimo. Basta. La letra es A. ¿Les parece bien armas? Este es un gran debate. Ahora estamos, sobre todo, viviendo que si más armas, menor crimen. Y estamos como que entre dos extremos. Vamos a prohibir las armas o vamos realmente a armar hasta los profesores. Y mi hipótesis nula es que las dos están equivocadas. De alguna manera, prohibir las armas puede ser un terrible error, porque hablo de Estados Unidos en particular, donde... Bueno, de hecho hay más armas per cápita en otros países y hay menos homicidios. Hablo de Canadá. Pero hay armas en Estados Unidos, hay 300 millones de personas que tienen armas. De repente prohibirlas, no negociarlas, se baja en un mercado negro, se van a seguir utilizando. Por un lado. Por el otro lado, armar a un profesor, las probabilidades de disparar bien, fuera de las películas tipo Tarantino, donde alguien nació con el talento de Django y de repente tiene toda la certera cuando dispara,
Pues eso es un mito. No, bueno, y las los maestros- probabilidades de que eso suceda son muy bajas. Y dos, la gente por lo general, los homicidios ocasionados, 50% son suicidios de la gente que tiene armas. Y son cosas de pasión. Entre el armar y no armar hay un gran debate. Pero sí les quiero decir una hipótesis nula muy polémica. Los estudios estadísticos, sobre todo de Chicago y de muchísimos grandes economistas, que ahorita citaremos nombres, more guns, less crime. A debatir. Más armas, menos crimen. Pero es políticamente incorrecto decirlo. Yo quisiera Hay que regular, no prohibir y no permitir. Vamos. Lía. poner lo siguiente sobre la mesa. Yo creo que el problema no son las armas, es la falta de capacidad de la gente que las posee. Pero si que tuvieras que votar a favor o en contra en una proposición... Yo lo que creo es que el que tiene un arma tiene que estar primero capacitado para usarla, no solo en la parte física, con un entrenamiento que sepa dónde está el seguro, de qué manera se limpia, dónde se debe poner y dónde no. Desde ahí hasta que emocional y psicológicamente esté listo para tener un arma a su alcance, porque ese es el problema real. Hay miles de gentes que tienen arma en su casa y jamás la han tenido que detonar o jamás la usarían en contra de cierto... ¿Sí? Entonces tú estás de acuerdo con armas, sí, pero bajo todo un proceso. Lo único que creo es que estamos satanizando el arma, que es un objeto, cuando el objeto es un objeto inanimado, Ok. donde Estás a realmente favor. el que lo usa Vas. es el hombre. Yo voy a sonar un poco Y también Gandhi. falta la parte de la libertad, de Sí, los cazadores. yo voy a la- sonar un poco Gandhi, pero yo creo que lo que Self-defense. habría que evitar es las situaciones para usar un arma. Yo creo que si uno tiene un arma, tiene la capacidad y siempre la posibilidad de usarla. Incluso uno va en el tráfico y ¿quién no ha perdido los nervios y ha querido matar al lado? Y si tienes un arma, ¿quién dice que tu grado de desquicio no te lleva a usarla? Y a mí esos accidentes y esos disparos me preocupan mucho más que todo lo demás. Hay gente muy capacitada físicamente, Pero con el uso tienes de armas, impulso. que son policías y aún así se les van las balas. Porque sí, yo voy a sonar Gandhi y quiero explicar por qué. A mí lo que me gustaría era cambiar las armas por otro tipo de cosas. Los estados del norte se están probando una serie de programas que tienen que ver con, voy a poner un ejemplo, ¿no? Los núcleos musicales. Enseñar a los niños a acercarse a un instrumento, vas a ver cómo hay un gran porcentaje de esos estamos de niños acuerdo contigo, que no se Pero si acercan tuvieras a que las votar a armas. favor o en contra, está ahorita este debate muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos, de la defensa, libertad a defenderme a mí mismo. es que si no- me quiero no, Es que suicidar yo en lo mi que casa. creo es que no todo el ¿Estás mundo... a favor o en contra? O si sí, Hay ¿cómo que lo poner regularías? restricciones. Yo digo que no prohibirlas, pero sí ver bien a quién se les da. No dar licencias de armas como si fueran Volvemos a lo boletos mismo, de es- cine. si Está no muy estás capacitado complicado, para ese es tener un arma, no problema debes de tenerla. donde no hay ganar-ganar, ¿eh? Las dos opciones No, tienen es costos. muy complicado. Además, pues en Estados Unidos, sí, desde ese país se fundó con esas ideas, está en la Constitución desde el mero principio el derecho a portar armas. Y quizá hace falta que recordemos en español la palabra que exactamente significa no tener armas, que es la palabra inerme. La persona inerme también está desvalida. No quiero decir que todas las personas que no tengan armas en una sociedad moderna estén desvalidas, ni mucho menos, pero es importante que tengamos con qué defendernos. No estoy refiriéndome a las armas de fuego necesariamente. Yo, en el caso concreto que nos ocupa, yo creo que estoy a favor de la regulación, sobre todo de las armas de enorme calibre, no sé cómo se llaman, estas armas automáticas que disparan 50,000 balas por segundo. A mí eso me parece ya realmente un exceso estúpido Y que de se hecho que esas- permita la venta. ese Y además es lo que más nos afecta en México, porque esas armas son las que se compran con facilidad en Estados Unidos y vienen a México los grupos armados ilegales narcotraficantes y son las que andan usando para Y mira, para un amedrentar a punto todo. todavía creo mucho más importante, es decir, ¿por qué la población civil tiene que tener armas en su poder cuando hay un sistema de justicia o de gobierno o de protección que es el que se supone que está a cargo de darle seguridad a la Sí, no, población? Lía, porque si te atacan en un momento en tu casa, cuando te asaltan y viene alguien armado a atacarte, ahí por mucho que la Se llama Mira, defensa yo propia. he sabido Es el de muchos argumento de casos la en donde el arma está en Constitución casa y con norteamericana. esa misma Como le han dado está al crimen en la interesante casa. compartirles un libro que se llama Crimen y Natura Humana, de Herenstein y Murray, donde te explica que si un ladrón sabe que en tu casa hay un arma, por un lado te va a disuadir a ti porque me pueden dar un balazo como ladrón, pero por el otro lado muchos ladrones entran a robar esa casa para robarse el arma porque también es un premio. Recomiendo muchísimo un libro, Más armas, menos crimen, nos va a hacer pensar al respecto, pero al final nos interesa su opinión. Rapidísimo, se nos acaba el tiempo rápido, sus twitters. @Lía Ferrer.
@lao en Twitter. @dilemas clásicos. @Ruemer Andrés, quédese aquí en Proyecto 40, su proyecto.